Mi familia me pidió que no volviera a contactarlos nunca más, así que cancelé los depósitos, congelé el fondo familiar. Y dejé que enfrentaran las consecuencias. Al día siguiente, mi hermana me llamó desesperadamente 13 veces. Tengo 35 años, soy hombre y gano alrededor de 170,000 al año, sin contar las bonificaciones trimestrales que en los buenos años me elevan por encima de los $250,000. Llevo trabajando en esta industria desde que terminé la universidad. Empecé desde abajo como estimador de proyectos, ganando 38,000, hasta llegar a dirigir obras comerciales multimillonarias. Ha sido un camino duro, semanas de más de 70 horas, plazos imposibles, liderar equipos de más de 60 personas y resolver problemas que, si no se manejan bien, pueden costar cientos de miles de dólares. Mi situación familiar es complicada. Mi padre Eduardo lleva más de 10 años entre oportunidades, lo que en realidad significa que vive en el sofá y está convencido de que el trabajo perfecto está por llegar. Tiene 58 años y no ha tenido empleo estable desde que la recesión de 2008 acabó con su carrera en ventas. Mi madre Verónica trabaja a tiempo parcial en una joyería local y apenas genera unos 15,000 al año cuando se digna a ir regularmente. La tienda es de esas boutiques que venden accesorios absurdamente caros a personas que creen que gastar $200 en una pulsera las vuelve sofisticadas. Mi hermana Camila, de 29 años, está convencida de que será famosa en Instagram. Tiene 2,500 seguidores que la ven publicar fotos de tazas de café y bolsos falsificados que finge que son de diseñador. Nunca ha durado más de 6 meses en ningún empleo. Renunció a un puesto de recepcionista porque responder llamadas no era para ella. La despidieron de una tienda por llegar tarde constantemente y abandonó su trabajo como anfitriona de restaurante porque un cliente fue grosero con ella. Cambia de pareja con frecuencia, casi siempre según la cantidad de dinero que tengan o el auto que conduzcan, y tiene la misma noción de finanzas que un niño suelto en una tienda de dulces con una tarjeta sin límite. Pero claro, es la niña de la casa, la princesa que según mis padres no puede hacer nada mal, así que no se le puede criticar ni pedir responsabilidad. Hace unos 6 años, cuando mi carrera empezó a despegar de verdad, cometí lo que ahora reconozco como un error monumental, ayudar económicamente a mi familia. Al principio parecía algo natural. Mi padre necesitaba arreglar la transmisión de su vieja camioneta, eran $2,500 y lo pagué sin pensarlo. Las tarjetas de crédito de mi madre estaban al tope por sus compras compulsivas, así que le cubrí los $1,000 que debía. Camila se había quedado sin dinero tras gastar su sueldo en ropa nueva y estaba por ser desalojada. Cubrí su renta atrasada de $1,850. En ese momento me sentía increíble. Era el exitoso, el que ayudaba, el que rescataba a su familia. Mis padres se mostraban orgullosos de mis logros. Camila incluso respondía a mis llamadas y me trataba con algo parecido al respeto. Por un breve tiempo, parecía que éramos una familia funcional, pero aprendí algo fundamental que desearía haber sabido antes: cuando ayudas continuamente a las personas, dejan de verlo como un acto de generosidad y empiezan a verlo como tu obligación. Lo que comenzó como asistencia en emergencia se convirtió en una red de seguridad permanente y sin darme cuenta ya no estaba ayudando, estaba financiando el estilo de vida que ellos elegían. Lo que al principio eran gastos ocasionales se volvió una expectativa mensual. El vehículo de papá, por ejemplo, mágicamente necesitaba reparaciones costosas cada 3 meses. Mamá siempre tenía algún gasto inesperado que coincidía con su deseo de redecorar o comprarse muebles nuevos. Camila convirtió la manipulación financiera en una especie de arte escénico. Era todo un espectáculo. Me llamaba al trabajo llorando, diciendo que le faltaban 2 días para el vencimiento del alquiler, que no tenía dinero, que estaba por quedarse sin hogar, que era la última vez que pediría ayuda. Pintaba un drama de dormir en el coche, perderlo todo, tener que volver a vivir con nuestros padres en la humillación total.
El nivel de manipulación emocional era quirúrgico y sin falta 2 semanas después aparecían sus historias en Instagram desde spas lujosos, restaurantes caros o escapadas de fin de semana con su novio del momento. La misma persona que estaba a punto de dormir en su coche subía fotos con cócteles de $15 y gafas de sol de diseñador, como si jamás hubiera tenido preocupaciones financieras. Pero el verdadero problema era el tío Ricardo, el hermano mayor de mi padre, quien se autonombró el experto financiero de la familia. Este hombre se creía una especie de Warren Buffett porque trabajó un tiempo en una oficina de impuestos allá por los años 90. Desde que el abuelo Alberto falleció hace 5 años, él ha sido el fideicomisario principal del patrimonio familiar, encargado de administrar unos 375,000 en inversiones, propiedades y activos construidos con el trabajo de toda una vida. Su filosofía de gestión consistía, al parecer, en tratar ese legado como su fondo de entretenimiento personal, viajes de juego, un bote de pesca que no podía pagar con su jubilación, múltiples negocios fallidos que necesitaban fondos temporales del patrimonio, todo financiado con el dinero que debía resguardar para el futuro de la familia. Y lo peor era que ninguno de ellos parecía sentirse agradecido. No había disculpas ni reconocimiento por los sacrificios que hacía, solo exigencias, como si yo fuera un cajero automático de alta gama que entregaba dinero cuando se introducía la combinación emocional correcta. Mi papel, al parecer, era resolver todos sus líos financieros mientras ellos seguían tomando decisiones irresponsables. Recuerdo perfectamente el momento en que comprendí hasta qué punto me había dejado atrapar. Fue en la cena de Acción de Gracias del año pasado. Me gasté casi $3,500 para organizarla en un restaurante elegante, todo porque mamá quería crear recuerdos memorables. Ahí estaba yo viendo a Camila fotografiar cada plato para subirlo a Instagram, incluida la botella de vino de $10 que yo pagué. Papá se quejaba de su camioneta, la misma que yo ayudé a financiar. Mamá hablaba de un viaje a México que sabía acabaría siendo mi responsabilidad. Y entonces Camila me miró directamente con una expresión indiferente y soltó: Martín, tienes mucha suerte de no tener problemas reales. Debe ser maravilloso ganar tanto dinero en construcción y no tener que preocuparte por nada. Suerte. Como si mi éxito hubiera caído del cielo, como si no hubiese pasado 15 años trabajando jornadas agotadoras, cumpliendo plazos imposibles, lidiando con insomnio y ansiedad por el estrés, actualizándome constantemente en nuevas tecnologías y estrategias de gestión para que mi propia hermana lo redujera todo a un simple golpe de suerte. Ese fue el instante en que supe que necesitaba un plan de escape. Jamás imaginé que tendría que aplicar tan pronto lo que venía reflexionando desde hacía tiempo, y fue justo ahí donde entró en escena mi mejor amigo Tomás. Él fue la única persona que desde el principio logró ver con claridad cómo mi familia me manipulaba. Nos conocimos en la universidad, en los cursos de ingeniería. Nuestra amistad nació en largas noches de estudio entre cafés, fórmulas y esa terquedad compartida por salir adelante, a pesar de que veníamos de hogares donde el apoyo económico era prácticamente nulo. Al final yo me especialicé en gestión de obras de construcción, mientras que Tomás siguió un camino más emprendedor. Fundó una pequeña pero creciente consultora especializada en optimización de procesos y sistemas para empresas medianas. Tomás tiene una especie de sexto sentido para detectar mentiras y manipulación. Tal vez lo desarrolló por todo lo que vivió de niño. Durante años observó cómo se desenvolvía la dinámica en mi familia y nunca tuvo reparos en compartir sus preocupaciones, aunque siempre lo hacía desde el cariño, no desde la crítica. Hermano, tu familia te ve como un cajero automático con patas. Me decía cada vez que yo mencionaba que había vuelto a pagar algo por ellos. ¿Hace cuánto que no te preguntan cómo estás? Si te sientes agotado, ¿qué metas tienes en tu carrera? Siempre es solo una nueva solicitud de dinero. Yo solía restarle importancia. Para mí, la lealtad familiar estaba por encima de todo y creía firmemente que apoyarlos era lo correcto, pero Tomás llevaba un registro detallado de todo.
Literalmente había anotado cada vez que mencioné haberles dado dinero y un día, sin previo aviso, me mostró los resultados en una hoja de cálculo con exactitud milimétrica. Más de 68.000 entregados en solo 3 años. 68.000, piénsalo un segundo más de lo que mucha gente gana en todo un año. Y yo simplemente se los había transferido a personas que no solo no lo agradecían, sino que actuaban como si fuera mi obligación natural. Te están exprimiendo, me advirtió Tomás durante nuestra última charla seria sobre el tema. Y lo peor es que ni siquiera te respetan, ya no eres su hijo ni su hermano, eres su patrocinador, el salvavidas económico. Te han reducido a una billetera con vos. Tomás tiene una franqueza brutal que aunque duele es tremendamente útil. También tiene una capacidad para resolver problemas de forma creativa que terminaría siendo clave en todo lo que ocurrió después. Él sí había crecido en la pobreza real, no como el mal momento temporal que mi padre Eduardo solía mencionar, sino en la miseria de verdad, madre soltera, 4 hijos. Varios turnos al día entre limpieza y servicio de restaurante. Su padre los abandonó cuando él tenía apenas 11 años. Tomás se pagó la universidad con becas, préstamos estudiantiles y turnos nocturnos en una gasolinera abierta 24 horas, aprovechando para estudiar entre cliente y cliente, muchas veces a las 3 de la madrugada. Así que cuando vio cómo mi familia se beneficiaba de mis logros sin aportar absolutamente nada a cambio, lo indignó profundamente. No por envidia, sino por justicia. Tu problema, me dijo una noche mientras jugábamos en línea. Como solíamos hacer los fines de semana, es que estás usando una estrategia equivocada. Tú estás jugando ajedrez y ellos, damas, usan las emociones para manipular y tú respondes con lógica. Ellos te cuentan una historia triste y tú les das un cheque para resolverlo. Estás permitiendo que usen tus propias reglas contra ti. Entonces, ¿qué sugieres? Que dejes de jugar a su ritmo y empieces a pensar como estratega. ¿Eres un jefe de proyectos? ¿No solucionas problemas complejos todos los días? Coordinas equipos, prevés errores, pues empieza a tratar tu situación familiar como si fuera un proyecto más que necesita ser resuelto. Me reí al principio pensando que exageraba, pero esa conversación plantó una semilla. La idea de aplicar a mi familia el mismo enfoque analítico que usaba en el trabajo era tan lógica como aterradora. Pasamos las siguientes 4 horas documentando cada hallazgo. Tomás creó una carpeta cifrada en su servidor y subió copias de todos los estados de cuenta, transacciones sospechosas y cualquier documento que sirviera como prueba. Cuando terminamos, habíamos armado lo que bien podría considerarse un expediente criminal completo. Listo, dijo Tomás recostándose con una expresión de triunfo. Esto basta para hundirlos financiera y legalmente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Me tomé unos segundos para pensarlo mientras una claridad helada se apoderaba de mí. Quiero que sientan lo mismo que me hicieron sentir a mí, usados, traicionados, aprovechados y totalmente impotentes. Así se habla, dijo Tomás, asintiendo con convicción. Pero debemos hacerlo con inteligencia. No podemos arrasar todo de inmediato. Era momento de actuar con precisión. Teníamos que aplicar una presión progresiva para que mi familia comprendiera con exactitud lo que estaban perdiendo y por qué lo estaban perdiendo. Tomás me explicó lo que denominó la estrategia en cascada, un método estructurado para desmantelar poco a poco el sistema de apoyo del que se habían beneficiado durante años. La primera fase consistía en cortar lentamente su acceso a mis fondos y líneas de crédito, de modo que empezaran a notar la tensión financiera sin comprender de inmediato cuál era el origen del problema. En la segunda etapa cerraríamos uno a uno todos los servicios y cuentas que yo financiaba, obligándolos a asumir sus propias responsabilidades básicas. La tercera etapa sería la más delicada, exponer el fraude de tío Ricardo ante las autoridades competentes y permitir que la justicia penal se encargara del resto. ¿Y qué hay de Camila?, le pregunté. Tomás sonrió con una expresión casi demoníaca. Ah, tengo planes muy específicos para tu querida hermana, dijo con un tono cargado de intención.
Ha construido una vida entera de apariencias usando tu dinero mientras te trata como si fueras basura. Ya es hora de que experimente lo que significa vivir en el mundo real. Decidimos comenzar con movimientos pequeños pero estratégicos que se acumularan con el tiempo. La primera jugada fue llamar a mi compañía telefónica y eliminar a toda mi familia de mi plan celular. No hubo advertencias, ni explicaciones, ni oportunidad para que hicieran arreglos alternativos. Simplemente sus teléfonos dejaron de funcionar en medio de cualquier conversación que estuvieran teniendo. En menos de 3 horas tenía en mi bandeja de entrada más de 20 llamadas perdidas y 40 mensajes de texto de diferentes familiares, todos tratando desesperadamente de entender por qué sus celulares se habían apagado de repente. Algunos estaban confundidos. Te olvidaste de pagar el plan. Otros eran más exigentes. Soluciona esto ahora mismo. Y los más desesperados. Necesito el teléfono para el trabajo, Martín. Por favor. No respondía ninguno. El siguiente paso fue desvincularme como usuario autorizado en todas las cuentas de servicios, electricidad, gas, internet, agua, todo lo que se había pagado automáticamente con mi tarjeta de crédito. Llamé a cada empresa, cancelé los pagos y les informé que ya no era responsable de esos servicios. La belleza de este enfoque, me explicó Tomás con entusiasmo, es que no pueden culparte directamente. Todo parece una serie de problemas administrativos. No tienen cómo saber que es parte de un plan. Tendrán que resolver cada situación por separado, sin ver la conexión entre ellas. El tercer paso fue con el seguro del automóvil. Durante años, toda mi familia había estado incluida en mi póliza grupal, ya que resultaba mucho más económica. Así llamé a mi agente y los eliminé del plan con efecto inmediato. Fue ahí donde las cosas se pusieron verdaderamente interesantes. Al día siguiente, Eduardo, mi padre, fue detenido por la policía cuando iba camino a la ferretería. Era un control de rutina. Lo que debía ser una advertencia leve se convirtió en un desastre cuando el oficial verificó que su vehículo no tenía ningún seguro vigente. Resultado, una multa de $450, el coche incautado en el acto y suspensión de su licencia hasta que pudiera presentar una nueva cobertura. Me llamó gritando, furioso, convencido de que la aseguradora había cometido un error y exigiendo que solucionara todo de inmediato. No contesté, dejé que su llamada fuera directo al buzón. Mientras tanto, Camila descubría que su pasatiempo favorito, saturar tarjetas de crédito con compras lujosas, había llegado a su fin. Me comuniqué con la compañía de crédito, la eliminé como usuaria autorizada y comencé a disputar todas sus compras de los últimos 6 meses como cargos no autorizados. El bolso Lovis-Guion de $750 fue devuelto. La compra de $1,100 en tiendas de diseñador quedó anulada. Cenas caras, tratamientos de spa y un sinfín de lujos desaparecieron de un plumazo devueltos por los mismos comercios que habían procesado las compras. Pero lo mejor fue lo que Tomás hizo con su presencia en redes sociales. Camila había construido toda una imagen pública basada en una vida de lujos y éxito. Publicaba constantemente ropa de marca, cenas exclusivas, viajes costosos, todo perfectamente editado para parecer que llevaba una vida aspiracional. Pero cada uno de esos elementos había sido financiado con mi dinero. Ahora que había cortado esa fuente, no podía mantener la fachada. Tomás, que es un estratega nato, había estado recopilando capturas de pantalla de sus publicaciones durante meses, armando un archivo detallado de su vida falsa cuando ella empezó a publicar contenido en tono de víctima. Hablando de gente envidiosa que quiere destruirla, él activó varias cuentas anónimas y comenzó a comentar en sus publicaciones con pruebas visuales. ¿No es ese el mismo bolso Lovis-Guion que devolviste la semana pasada acompañado de una imagen de ella en el mostrador de atención al cliente, amando ese estilo de vida de diseñador? Por cierto, ¿cómo va el puntaje de crédito de tu hermano? Ojalá yo también tuviera un hermano que pagara mis masajes. Todo con capturas de los cargos disputados. Era un espectáculo digno de ver.
En cuestión de días, la sección de comentarios de sus publicaciones se convirtió en una zona de guerra y sus seguidores comenzaron a preguntarse si algo de lo que mostraba era real. En 2 semanas había perdido el 45% de sus seguidores y eso era solo el principio. Mientras el caos financiero se apoderaba de su rutina diaria, Tomás y yo estábamos preparando el golpe final, presentar ante las autoridades la evidencia del fraude sistemático que tío Ricardo había cometido. ¿Recuerdas que yo era coadministrador de la herencia de abuelo Alberto? Pues bien, ese cargo otorga autoridad legal, especialmente cuando el administrador principal está desviando fondos y rompiendo sus obligaciones fiduciarias. Con la ayuda de Tomás, investigamos cada paso necesario para reportar mala conducta de un fideicomisario y preparamos un archivo tan sólido que, según Tomás, haría que cualquier fiscal se frotara las manos. Incluimos estados bancarios, recibos, publicaciones en redes sociales, movimientos con tarjetas, patrones de comportamiento, todo lo necesario para demostrar, sin ninguna duda, que tío Ricardo había estado saqueando la herencia para beneficio propio durante mucho tiempo. Pero antes de activar esa bomba legal, queríamos darles una última oportunidad para demostrar quiénes eran en realidad y qué les importaba. Así que redacté un correo dirigido a todo el grupo familiar. El tono era formal, claro y absolutamente razonable. Hola a todos. He estado revisando algunos documentos financieros relacionados con el patrimonio de abuelo Alberto y he detectado ciertas irregularidades que deben ser investigadas. Como fideicomisario suplente tenía la responsabilidad legal de investigar ciertas irregularidades. Así que le envié un mensaje formal a mi tío Ricardo solicitando explicaciones detalladas sobre varios retiros hechos desde las cuentas del patrimonio. La solicitud incluía una lista con 18 transacciones sospechosas que en total sumaban más de 52,000. La respuesta no se hizo esperar, fue inmediata, perfectamente coordinada y justo como Tomás y yo habíamos anticipado. ¿Tú no tienes autoridad alguna para cuestionar mis decisiones o cómo administro este patrimonio? Fue la respuesta de tío Ricardo. Me he encargado de todo esto sin necesitar que alguien me supervise o interfiera. La reacción de mi padre Eduardo fue todavía más indignante. Martín, estás completamente fuera de lugar. Ricardo sabe perfectamente lo que hace y no tiene por qué justificar nada ante ti. Mi madre, Verónica, se sumó con su tono habitual. Esto es exactamente por lo que pedimos espacio. Estás siendo controlador, irrespetuoso y totalmente inapropiado. Y luego Camila con su típica falta de empatía. Por favor, ¿puedes dejar en paz a todos por una vez? Tu obsesión por el dinero y el control da miedo. Ninguno de ellos se tomó un segundo para cuestionar el tema del dinero desaparecido. Nadie mostró la más mínima preocupación por un posible fraude o mala gestión del legado de abuelo Alberto. Simplemente se cerraron en banda y me atacaron por hacer preguntas legítimas basadas en documentación real. Perfecto, dijo Tomás al leer sus respuestas. Nos acaban de entregar todo lo necesario para demostrar que esto no es un drama familiar ni un conflicto personal. Es una conducta criminal y todos están ayudando a encubrirla. Esa misma tarde presenté denuncias formales ante la oficina del fiscal general del Estado, alegando negligencia del fiduciario, mala praxis en sus funciones y posibles actos de malversación. También envié toda la documentación al fiscal del distrito local y a la División de Investigación de Fraudes del IRS.